Entre viernes y domingo se jugó la penúltima fecha de la Superliga Femenina DirecTV, donde se marcaron un total de 25 goles. El viernes en el estadio Valeriano Gavinelli empezó la jornada 13 por la zona 1. Carneras UPS se impuso por la mínima diferencia ante Barcelona. El marcador se abrió a los 43 minutos desde el punto penal. Dana Pesantes le dio el triunfo a la escuadra salesiana. Las dirigidas por el entrenador Edison Méndez consiguieron su primer triunfo ante Barcelona en la Superliga Femenina. Los dos equipos ya están clasificados a la fase de los playoffs. En el estadio Holcim Arena, la escuadra de Melé cayó y por goleada ante Deportivo Cuenca. Las comandadas por la profesora Wendy Villón abrieron el marcador por medio de Madeline Riera a los 37 minutos. Pero antes de salir al descanso del primer tiempo, Inés Johnson convirtió el 2-0. En la parte complementaria, a los 59 minutos, Inés Johnson encontró el 3-0. Y a minuto seguido, Nayeli Bolaños anotó el cuarto tanto del encuentro. Las eléctricas consiguieron descontar el marcador a los 77 minutos. Britney Guadamón fue la jugadora que anotó para el conjunto que dirige el estratega Ronald Salvatierra. Sin embargo, Madeline Riera encajó el 5-1 para cerrar el compromiso. El Deportivo Cuenca es el único equipo invicto en la Superliga Femenina. En el complejo de alto rendimiento del Macará, las dirigidas por la estratega Susu Cores consiguieron un triunfo importante de 2-1 ante Guayaquil City. El marcador abrió el cuadro local a los 21 minutos por medio de María Rosero. Sin embargo, María Mina a los 37 minutos igualó las acciones. Y en la parte complementaria, Gilby Conde desde el punto penal le dio la vuelta al marcador a los 88 minutos. El Macará ingresó a la zona de clasificación y depende de sí mismo para ingresar por primera vez a los cuartos de final de la Superliga Femenina. En el estadio Tito Marcelo Navarrete, Liga de Macas consiguió su primera victoria en el certamen, tras imponerse por la mínima diferencia. El marcador se abrió a los 65 minutos por medio de un autogol. Denise Daly le dio la victoria al conjunto de las guerreras amazónicas en la Superliga Femenina, pero no logran salir del último lugar en la tabla de posiciones por la zona 1. Te presento los resultados de la zona 1 y la tabla de posiciones. En el complejo de Pomasqui, las guerreras albas recibieron a El Nacional. El duelo terminó con el empate 1-1. Las puras criollas abrieron el marcador a los 29 minutos por medio de Melanie Tapuy. Pero las comandadas por la estratega Jenny Herrera igualaron las acciones desde el punto penal a los 65 minutos. Hilaris Villasana encontró el gol del empate y le dio la clasificación a las guerreras albas a la fase de los playoffs de la Superliga Femenina. En el complejo de Independiente del Valle, las Dragonas se impusieron en casa por 3-0 ante el Espuse. Las dirigidas por la estratega Vanessa Arauz abrieron el marcador a los 32 minutos por medio de Karina Caicedo. Sin embargo, con el 1-0 se fueron al descanso del primer tiempo. En la parte complementaria, Janina Lactancio encontró el 2-0. Y al minuto 83, Josneidi Zambrano sentenció las acciones del compromiso, tras convertir el 3-0. Pese a la derrota, Espuse se encuentra en zona de clasificación a la siguiente fase del campeonato femenino.
Dragonas se mantiene en el segundo lugar por la zona 2. El Club Ñañas le derrotó 4-1 a la Academia Sport JC en el estadio de Tababela. Las dirigidas por el profesor Francisco Ramírez abrieron el marcador por medio de Karen Páez a los 7 minutos del compromiso. A los 38 minutos, Ámbar Torres encontró el 2-0, con el cual se fueron al descanso. En la segunda parte, Ámbar Torres encontró el tercer gol para el conjunto rosado. Merly Zambrano amplió la ventaja para las dirigidas por el estratega Francisco Ramírez tras convertir el 4-0. Estefanía Yuccha logró descontar el marcador a favor de la Academia Sport JC, que no logra salir del fondo de la tabla de posiciones. Por su parte, Ñañas es líder en la zona 2 de la Superliga Femenina. En el estadio Rumiñahui, el Quito Fútbol Club consiguió un triunfo importante ante San Miguel Ibarra, 3-1. La escuadra local abrió el marcador por medio de Anaí Valdés a los 30 minutos. Al minuto 37, Tatiana Montenegro desde el punto penal amplió el marcador. Y antes de salir al descanso del primer tiempo, Nicole Celis encontró el 3-0. Pero en la parte complementaria, a los 89 minutos, Jessica Arango descontó el marcador. La escuadra ibarreña pelea por clasificar a la zona de los playoffs y el Quito Fútbol Club salió del fondo de la tabla de posiciones. Te presento los resultados de la zona 2 y la tabla de posiciones. La última fecha de la primera etapa de la Superliga Femenina se jugará en horario unificado, el 1 de agosto del 2021 a las 10 de la mañana. Madeline Riera anotó su gol número 25 en la Superliga Femenina 2021. Cuéntame para ti cuál fue el mejor gol que se marcó en la penúltima fecha del campeonato femenino. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales como @evemurillo9 y por supuesto de suscribirte a mi canal. Nos vemos, hasta la próxima.